La historia política de la época arcaica es la lucha de las clases media y baja por la consecución de una participación igualitaria en el gobierno de las polis. El proceso de colonización, que se continuaría produciendo a lo largo de toda la edad arcaica, no fue suficiente para hacer frente al crecimiento acelerado de la población, por lo cual la desigualdad y la tensión social continuaron incrementando. El descontento popular y las luchas internas de la aristocracia provocarían la aparición de tiranos en todo el mundo griego. Los hoplitas, soldados que tenían la condición de ciudadanos libres, serían una variable fundamental a la hora de establecer el equilibrio de poderes en las polis. Ellos serían quienes inclinarían la balanza hacia un lado o hacia el otro. Los aristócratas verían a los tiranos como revolucionarios, mientras que para los más pobres, en muchos casos, sería una forma de hacer justicia. En la edad arcaica, los griegos introdujeron una serie de cambios fundamentales tanto en el armamento como en la táctica militar. La formación de falange, compuesta por un tipo de soldados de infantería pesada, llamados hoplitas, sería la nueva forma de librar las batallas. El hoplita iba armado con una lanza larga de unos 2 metros y pesada, una espada corta de doble filo, un casco, una coraza y grebas que iban desde el pie hasta por encima de las rodillas, fabricados de bronce. Pero el elemento más innovador del equipo era un nuevo tipo de escudo llamado oplón, del que recibiría su nombre el hoplita. Diseñado específicamente para la formación en falange, era redondo y estaba hecho de madera recubierta de una fina plancha de bronce. Fue el oplón el que hizo de la falange una fuerza de combate eficaz. El oplón era lo bastante grande como para cubrir al hombre situado a la izquierda de su portador, permitiendo a los hoplitas luchar hombro a hombro gracias a la protección que cada uno le proporcionaba el escudo del compañero que tenía a su derecha. Vista de frente, la falange presentaba una muralla de escudos, cascos y lanzas sumamente sólida. La victoria y la vida de cada uno dependía de su compañero y de la cohesión del grupo. Los hombres avanzaban hombro a hombro, en estrecha formación. El casco les daba poca visibilidad, solo podían ver en una dirección, hacia adelante. El ruido de aquella multitud de hombres cubiertos de bronce era ensordecedor. Bajo sus pies temblaba la tierra y levantaban una nube de polvo al andar. Se escuchaban gritos y cantos para infundir valor en la batalla. Avanzaban compactos, juntos, apegados, sabiendo que del valor de cada uno dependía la victoria, incluso la vida del resto. El enemigo también avanzaba de frente, en un muro de escudos. Los hombres empezaban a sudar, la adrenalina corría por sus venas, faltaba el aire, el escudo y la lanza se hacían pesados. Algunos soldados comenzaban a dudar de sus propias fuerzas y destrezas. No había marcha atrás, solo se podía avanzar en una dirección. Comenzaban a llover piedras y flechas. La distancia con el enemigo se hacía cada vez menor. Al primer toque de trompeta se preparaban. Cuando escuchaban el segundo, cargaban contra el enemigo. Las primeras filas chocaban. Los compañeros de atrás empujaban con fuerza a sus compañeros de adelante. El enemigo hacía lo propio. Ya no había espacio para las lanzas. La primera fila desenvainaba las espadas e intentaba herir al enemigo en los puntos débiles que dejaban las armaduras. Se escuchaban gritos de terror y agonía. Comenzaban a caer los primeros soldados, que iban siendo rápidamente reemplazados por la segunda fila. La sangre salpicaba por todas partes. Había miembros desmembrados, manos, vísceras, el hedor a muerte. Los heridos agonizaban en el piso, otros eran pisoteados por sus propios compañeros mientras avanzaba la falange. El ruido y la confusión era total, la batalla era algo atroz. La batalla en la antigüedad consistía principalmente en la lucha de 2 muros de escudos que chocaban entre sí. La victoria yacía antes que nada en la moral de las tropas. La estrategia principal consistía en empujar con fuerza para quebrar la formación del enemigo. Los soldados de primera línea quedaban literalmente aplastados entre los escudos del enemigo y los de sus propios compañeros.
que empujaban desde atrás para quebrar la formación del enemigo. Cuando el enemigo se sentía sobrepasado, cuando se rompía la formación o se veían rodeados, se daban en retirada, porque sabían que era el principio del fin. Esas batallas que se ven en las películas, en que se peleaba sin formación y en una lucha singular, todos contra todos, y los enemigos vienen de todas partes, son un disparate desde el punto de vista histórico. En la inmensa mayoría de las batallas había pocas bajas. Podían llegar a haber generalmente entre un 15 o un 20%. Por supuesto que hubo catástrofes, pero fueron excepciones. Y luego de las batallas, el vencedor se hacía de las armas de los caídos, que formaba parte del botín, pero luego ambos ejércitos volvían al lugar de la contienda a retirar a los heridos y enterrar o incinerar a los muertos. Cuando en la formación del enemigo comenzaba a abrirse una brecha, si no era detectada a tiempo para corregir la formación, eso ya podía conllevar directamente a la derrota. Además de la falange, había tropas livianas de hostigamiento, principalmente honderos y más tarde peltastas, que se dispersaban rápidamente cuando las falanges comenzaban a avanzar. Y estas tropas estaban compuestas por los ciudadanos más pobres. Por otra parte, la caballería era escasa y secundaria. Los caballos además eran muy pequeños, no como los de hoy en día. No se usaban estribos ni montura, y el jinete iba ligeramente armado. La caballería servía principalmente para hostigar al enemigo. Las diferencias de fortuna o de nacimiento desaparecen en las filas de la falange. No todos los ciudadanos combatían en la falange, que no eran profesionales. Como el hoplita debía suministrarse las armas y la armadura, que eran bastante caras, los más pobres quedaban descalificados y servían en la tropa de infantería ligera. Combatir en la falange era un verdadero honor. En la mayoría de las polis, los ciudadanos eran llamados en la época de guerra, con excepción de Esparta, que era un estado militar, y vivían entrenándose para la batalla. Pero algunas polis tendrían alguna tropa de élite, por ejemplo el Batallón Sagrado de Tebas, que sería una unidad de élite del ejército tebano, integrado por 150 parejas de hombres homosexuales, es decir, 300 hombres en total. Polieno describe la banda sagrada, compuesta por hombres consagrados el uno al otro por obligaciones mutuas de amor. De esta forma, lograban mantener el valor y la cohesión en la batalla para no sentirse avergonzados frente a su amante y luchar por la vida del amado. Este batallón, que era el núcleo del ejército tebano, logró incluso sobreponerse a los espartanos en alguna batalla ya en el declive de su hegemonía. La muerte en batalla era considerada un mal sin paliativos. La valentía demostrada en el campo de batalla seguía siendo la máxima virtud, pero también se había convertido en un valor colectivo. Ya no consistía en la heroicidad de un solo campeón, sino en el hecho de mantener el puesto en la falange. En Delfos existía un monumento conocido como los Epígonos que rendía tributo a los soldados dispuestos a luchar y morir por los que le pertenece. En Esparta, la rendición o la retirada, incluso del ejército en su conjunto, era considerada un deshonor. La única vez que un ejército espartano se rindió fue en la batalla de Efacteria, en la cual un contingente de 400 espartanos, que fueron ampliamente superados en número y rodeados en un promontorio, entre ellos había 200 espartiatas, fueron tomados como prisioneros por los atenienses y más tarde, en un intercambio de prisioneros, regresaron a Esparta. Al llegar a su ciudad, fueron desterrados, confiscados sus bienes por haber cometido semejante deshonor. La realidad de la estricta igualdad en la batalla, donde aristócratas y no aristócratas luchaban codo a codo, hacía que los agatoi les resultara cada vez más difícil mantener su exclusividad y el poder político que detentaban. Y a medida que se necesitaban más soldados en el frente de batalla, la participación ciudadana en la asamblea del pueblo se fue haciendo más extensiva. Durante los periodos arcaico y clásico, los hoplitas no aristócratas desempeñarían un papel decisivo en las relaciones de poder dentro de las ciudades-estado. Esta clase
formada principalmente por labradores, acomodados y artesanos, constituía el grupo fundamental a la hora de determinar la posición de una polis en la trayectoria que va desde las oligarquías a la democracia plena. Si este grupo se contentaba con una distribución desigual del poder y aceptaban o fomentaban la explotación de los débiles, los regímenes oligárquicos podían gobernar con tranquilidad. En cambio, si se oponían al status quo y simpatizaban con los más desprotegidos, el equilibrio de poder pasaba de la élite a la masa. En las ciudades-estado en las que este grupo se puso firmemente del lado de los pobres, se alcanzó una igualdad jurídica y política completa entre las clases. El escenario social en Grecia empezó a tornarse cada vez más complejo. Los ricos terratenientes cultivaron una imagen de sí mismos según las cuales constituían una verdadera aristocracia, un grupo muy superior al resto. Según ellos, eran los únicos merecedores de llamarse agatoi, los buenos, en virtud simplemente de su pertenencia a una familia ilustre y acaudalada, y calificaban de kakoi, o sea, los malos, a cuantos no habían nacido en el seno de la nobleza terrateniente. Esa arrogancia presuntuosa distaba mucho de la autoestima justificada de los héroes, de quienes los aristócratas se jactaban de proceder. Para los héroes homéricos, el hecho de descender de un gran guerrero, si bien era un motivo de orgullo, no suponía una prueba automática de excelencia personal, y eso solo no les daba derecho a exigir honores ni privilegios. Los derechos de cada uno a ser llamado bueno o mejor se medían solo por las hazañas realizadas como guerreros o caudillos. Del mismo modo, también el término kakos adquirió una connotación social durante el siglo VII. En Homero, kakos significaba poco dotado para la guerra o cobarde. En el vocabulario aristocrático pasó a designar a todo aquel que no pertenecía a la aristocracia. Por otra parte, la palabra demos pasó de significar la totalidad del pueblo a designar a las masas o a los pobres, denominados despectivamente poloi, es decir, los muchos. Los más ricos se continuaron enriqueciendo a medida que se mejoraban las técnicas de producción agrícola y con la exportación de vino y aceite de oliva. Los pequeños labradores se endeudaban con mucha facilidad. Un año malo significaba tener que hacerse prestar el grano del próximo año por un vecino rico, y una sucesión de años malos podía poner a una familia al borde de una ruina y hacerle perder sus tierras para saldar sus deudas. Había, a grandes rasgos, tres grandes clases sociales: la aristocracia, la clase media y los pobres. Pero dentro de la aristocracia existía una aristocracia, que eran personas de noble cuna. Los agatoi protegían y perpetuaban su posición económica y social, casándose exclusivamente entre ellos. Los oficios especializados se transmitían de generación en generación y era muy difícil ingresar de afuera de la familia. Había labradores y artesanos independientes, pero para los pobres había poco trabajo. Podían trabajar como marineros, pero eran también muy mal retribuidos. Aunque todos los miembros de las tres clases sociales eran ciudadanos, distaban de ser iguales. Para los griegos, la ciudadanía sería la participación en la vida pública de la ciudad. Mientras que las mujeres participaban de forma activa en la vida religiosa, tenían vetada la participación en asuntos de política, judicial y militar. Entre los varones, la participación en las responsabilidades y en los derechos cívicos, es decir, derecho a votar y hablar en la asamblea, a ocupar un cargo público, a actuar como jueces y a combatir en el ejército, estaba dividida de forma muy desigual y se basaba en unos criterios fundamentalmente económicos. En las ciudades-estado primitivas, como hemos visto, solo los hombres ricos y de noble cuna disfrutaban de todos los privilegios cívicos. Los ciudadanos que no eran nobles, poseían una fortuna modesta, se hallaban excluidos de los cargos públicos, y los más pobres ni siquiera podían votar en la asamblea. A las mujeres, antiguos esclavos y extranjeros, se les negaba los derechos de ciudadanía.
En el siglo VII había mayor cantidad de labradores que eran campesinos que se habían endeudado y trabajaban en un régimen de servidumbre por deudas. Hacia el siglo VI se abolió este régimen, entonces se vieron obligados a adquirir esclavos, que eran más caros de mantener que los asalariados. Entonces los esclavos se volvieron un factor fundamental en la economía, comenzándose a practicar a gran escala. El término esclavo se acuña en la Alta Edad Media, cuando un gran número de eslavos, de personas de los países eslavos, fueron esclavizados en masa por los germanos y los bizantinos. En Grecia a los esclavos se los llamaba andrápodon, que significa literalmente que tiene pies de hombre. Ante este escenario de desigualdad, el eslogan redistribución de la tierra se convirtió en el grito que unió a todos los desposeídos de tierra durante la época arcaica. La tiranía es el gobierno de un hombre que se hace del poder mediante el golpe de Estado y lo ejerce de manera ilegítima. Entre los años 670 y al 500, gran parte de los estados griegos pasaron por una fase de tiranía. Al principio, la palabra tiranos no tenía realmente ninguna connotación negativa. Con el transcurso del tiempo, pasó a significar déspota malvado y opresor, en parte debido a la propaganda de los aristócratas que naturalmente odiaban a los hombres que se atrevían a derrocar sus regímenes, pero también porque las generaciones posteriores consideraban que el gobierno dictatorial de un solo hombre que no estuviera obligado a rendir cuenta al pueblo suponía una amenaza para la libertad colectiva. Las tiranías fueron siempre de corta duración. Aunque todos los tiranos intentaron crear dinastías legando el poder a sus hijos, no hubo ninguna que durara más de 3 generaciones, y la mayoría se vinieron abajo al cabo de 1 o 2. Las constantes rencillas de las familias aristocráticas para la obtención de honores y la supremacía en las respectivas polis fue un factor primordial que contribuyó a la aparición de los tiranos. Las disputas entre esas facciones de la aristocracia, que luchaban por la obtención de cargos y el control del consejo, a menudo desembocaban en estallidos de violencia y en derramamiento de sangre. La intervención de un hombre fuerte, capaz de detener o por lo menos frenar esas disputas, aunque para éstas resultase odiosa, era bien recibida por el resto de la población. Para acceder al poder, estos tiranos necesitaban recursos y hombres. Una fuente potencial de partidarios eran los aristócratas desafectados de la propia polis, excluidos del círculo dirigente. A esa banda de secuaces podía sumarse también una fuerza mercenaria no originaria de la polis. No obstante, ningún tirano, independientemente de los recursos con los que contara, habría salido adelante sin el apoyo de los propios ciudadanos, sobre todo los hoplitas. Si bien no hay ningún testimonio de que algún tirano haya llegado a la cabeza de un ejército hoplítico, la oligarquía no habría podido ser derrocada si hubiera contado con la lealtad de los hoplitas no aristócratas, mientras que lo único que necesitaba un aspirante a tirano era la resistencia pasiva de estos y su negativa a defender a los nobles. En cuanto a los ciudadanos más humildes, no es de extrañar que prestaran apoyo a cualquier golpe dirigido contra el grupo que los explotaba. La toma del poder a veces venía seguida de actos de violencia contra los ricos. Un ejemplo sería el caso de Aristodemo de Cumas, quien luego de una batalla reunió a los nobles en la Boulé para contarles lo sucedido. Una vez reunidos, los asesinó a todos. Luego reunió al pueblo y les prometió una redistribución de tierras y la abolición de las deudas, si el pueblo les otorgaba poderes absolutos. Engatusado el pueblo, hizo lugar a lo solicitado. La siguiente medida de Aristodemo fue confiscar las armas de todo el pueblo, allanando todas las casas, y constituyó 3 grupos de guardias que se controlaban entre sí. Pero en general, los tiranos promulgaron leyes para poner límite al poder y los privilegios de los aristócratas. Entre otras, las leyes suntuarias que ponían coto a los lujos y a la ostentación de los aristócratas. Bajo la tiranía,
muchas polis progresaron y alcanzaron niveles desconocidos hasta entonces. Los grandes programas de construcciones y embellecimientos, por ejemplo de templos de piedra y otros grandes edificios, puertos, fortificaciones o servicios urbanos como el suministro de agua, abertura de calles y sistemas de drenaje, convirtieron las capitales de las polis en auténticas ciudades. Y de paso también le dieron trabajo a los pobres. Los hijos de los dictadores no suelen tener tanta suerte como sus progenitores. Los tiranos de la época arcaica habían obtenido el apoyo popular a la hora de hacerse con el poder debido a un carisma personal y a sus hazañas. Sus hijos, en cambio, eran los herederos de un cargo inexistente y por lo tanto eran extremadamente vulnerables. Unos cuantos salieron adelante por sus propios méritos, pero la mayoría tuvo que recurrir a medidas cada vez más tiránicas para reprimir a la oposición, cuyo resentimiento se había ya exacerbado. Pero después de la tiranía, el gobierno aristocrático no volvió a ser el mismo. Los labradores hoplitas ya no estaban dispuestos a conformarse con votar a sus líderes sin exigirles responsabilidades políticas. Y los nobles no pudieron negarse a incluirlos en el proceso de toma de decisiones públicas, ni arrebatar a los pobres los beneficios que le habían concedido los tiranos, para poder llevar adelante una vida más fácil. De esta forma, los tiranos contribuyeron a generar un nuevo equilibrio de poderes. En el seno de las ciudades-estado griegas empezó a formarse una idea según la cual todos los miembros de la comunidad son iguales ante la ley y las normas son creadas directamente por el pueblo a través de la decisión de la mayoría.